Lo que se ha configurado llama el caso Lavallato, no solo por la contribución en términos de datos, información o evidencia frente a cómo se manejó toda esta corporación de la corrupción, sino también desde una lógica, digamos, de entender y comprender ese sistema y, digamos, los nexos que estableció justamente para que funcione durante tantos años, ¿no? Sobre eso vamos a hablar. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Muy buenos días. Buenos días, Glatzer, Ernesto, ¿cómo están? Yo diría, tomando además o partiendo de algo que dijiste en una de tus columnas en Carretas hace no mucho, no hay que sobreexcitarse por algunos datos que van llegando, porque eso puede terminar beneficiando a los que realmente estuvieron detrás del negocio más grande. Sí. Pero lo que hemos visto ya en los últimos días, ¿qué cosa muestra, digamos, en torno a lo que más adelante se puede conocer? Y sería de repente importante, Gustavo, antes de que entremos a ese detalle, puedas contarle a nuestros oyentes, porque digamos, no todos están tan al tanto de una estructura tan compleja, digamos, tú la manejas, te he escuchado varias veces con mucho detalle, pero la gente no, la gente siente que claro, una empresa que era corruptora y que hay algunos funcionarios y que probablemente, pero era más, ¿no es cierto? Y el Perú era particularmente importante en ese esquema. De repente una introducción más general sobre lo que era y después entramos ya. ¿Cuánto tiempo tenemos? No, en fin, voy a tratar de hacerlo de la manera más resumida posible. Primero, no se trata de una sola empresa. No se trata solamente de Odebrecht, aunque Odebrecht ha sido el buque insignia de todo un grupo de empresas brasileñas de la construcción, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao, Galvao Ingeniería, OAS, que salieron de Brasil básicamente a conquistar Latinoamérica y buena parte de África en su momento, con un apoyo muy cercano y muy estrecho de parte del gobierno brasileño y de la banca de fomento brasileña, cosa que en principio no es de sorprender del todo porque son muchos gobiernos los que lo hacen, solamente que en el caso brasileño fue hecho en forma muy acentuada y como está ahora en investigación, con frecuencia ya saltándose la ley. Y llevaron a cabo, salieron a conquistar América Latina, como he dicho, y África, y la conquistaron. Lo hicieron rápidamente. Primero fue por la audacia y agresividad empresariales. Eso hay que decirlo. Lo he dicho y lo repito ahora. Son, excepto alguna empresa, porque no todas son iguales, pero en términos generales, las mejores de ellas son muy buenos ingenieros y han hecho obras realmente importantes. Tú eres de Chachapoyas, Glatzer, y tú habrás visto el cambio que significó la carretera Irsa Norte allá, que ha sido muy buena. Y en términos generales, ha sido desde ese punto de vista, del punto de vista de tratar de llegar a llenar la inmensa necesidad de construcción de infraestructura para un país geográficamente difícil como el nuestro, ha sido positivo. Pero el otro lado, o sea, ese es el lado correcto, positivo, si tú quieres, luminoso. El lado oscuro, el lado oscuro de la fuerza, fue el haber buscado entrar a competir con lo que en principio ya se había desarrollado en Brasil y se fue desarrollando hasta convertirse en un sistema, que era entrar para ganar de todas las formas las licitaciones con un sistema de sobornos que tenía además, con variaciones de compañía a compañía, y Odebrecht es el que lo desarrolló mejor, toda una tecnología en el pago de sobornos. Es decir, no solamente pagar la coima, sino pagarla en forma tal de que el corrupto que la recibiera supiera o creyera de que no se iba a descubrir, por el complejo sistema de lavado de dinero en el que finalmente le llegaba. Entonces, de esa manera, entraron en el Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, El Salvador, República Dominicana, Argentina, Bolivia, y básicamente imperaron en casi todas esas naciones con diversos grados. El Perú fue muy importante porque fue una de las primeras naciones en las que llegaron acá y llegaron con fuerza. Odebrecht llegó durante el primer gobierno de Alan García. Y de la Reporteros está por sacar
un informe, un reportaje sobre toda esa parte, digamos, de la protohistoria de la corrupción, la parte analógica y no digital de esa corrupción. Bueno, entonces entraron, se convirtieron en los primeros proveedores del Estado, trabajaron normalmente en consorcio con compañías peruanas, aquí en nuestro país y de las otras nacionalidades. Claro, entonces, y su sistema, por supuesto, fue, como he dicho, la coima, el soborno sofisticados. O sea, no al menudeo, no al buscar un funcionario que les hiciera, digamos, pasar más rápido el trámite, sino una cosa más estructural, como lo pusieron ya en su propia operatividad como empresa. De hecho, tenían una oficina de operaciones estructurales, creo que se llamaba. Sector de operaciones estructuradas. Sí, exactamente. Sector de operaciones estructuradas, que era una suerte de oficina semiclandestina dentro de la propia corporación, a la que solamente tenían acceso un grupo determinado de altos ejecutivos de la empresa, que no estaba ni siquiera dentro de la corporación, que tenía su propio servidor encriptado y que se manejaba también con lenguaje cifrado, con seudónimos para las personas. Pero eso existía, Gustavo, para que los oyentes entiendan. Y estamos hablando de Odebrecht en este caso. De acuerdo, sí. Pero eso existía, digamos, desde el comienzo, cuando nace no, se fue desarrollando posteriormente. Se fue desarrollando posteriormente. Se fue desarrollando y se fue desarrollando conforme la experiencia, el conocimiento que ellos tenían y la dimensión de sus operaciones, porque crecieron, se multiplicaron muchas veces en términos de crecimiento. Ha sido un crecimiento dramático el que tuvieron, muy grande, y entonces eso a la vez y les planteó un conjunto de nuevas necesidades sobre cómo operativizar mejor la corruptela, la corrupción, el pago de sobornos. Y entonces eso fue creciendo y saliendo. Si tú ves el tipo de sobornos que se hizo, por ejemplo, a finales de los 80, en la década de los 90, va a estar mucho más cerca de lo que aquí se piensa, espera encontrar, que lo que posteriormente sucedió. Claro. Ahora, entonces, en términos generales, estos se dirigieron, especialmente a Odebrecht, casi siempre a la cabeza. Sabiendo perfectamente de que aquí las grandes y más importantes decisiones se toman precisamente ahí, las más grandes decisiones de obra, y en el camino también fueron dejando todo un conjunto de cosas. Ahora, lo importante es conocer lo siguiente. Ellos no pagaron estas coimas solamente para tener la obra, así es, sino para lucrar, ganar mucho más de esa obra. En Brasil se ha estimado, y en los Estados Unidos también, en el acuerdo que tuvieron ahora recientemente con Odebrecht, que por cada dólar de coima pagado ellos sacaron $4. De tal manera de que a la primera hay una inversión, que es la que se da con el trabajo de ingeniería, ¿no es cierto? Esto me cuesta tanto, te cobro tanto. Y que ya tiene una ganancia, obviamente. Por supuesto que sí. Tremenda. Por supuesto que sí. Así se trabaja en cualquier obra de ingeniería. Aparte de eso, se pagan los sobornos, y por esos sobornos tú tienes sobrecostos adicionales a los cuales le sacas mucho más. Por eso es de que las obras terminaron costando tanto. No es siempre el cálculo, hay que decir, el cálculo directo de sobrecostos no te indica siempre el porcentaje de la coima, porque hay momentos en los que entraron ellos ofreciendo mucho menos para poder ganar el concurso y después recuperar en la adenda, por ejemplo. Recuperar y ganar mucho más con todas las adendas que fueron sacando posteriormente. Y por si fuera poco, para todavía ponerle, como les gusta decir a los medio guachafiris, la cereza en el pastel, ¿no es cierto? Hacer supuestas disputas, arbitrajes, con absoluta complicidad de los... para ganar, como nosotros sacamos una investigación, de 42 arbitrajes que hizo Odebrecht, ganaron 35, y los 7 que ganó el Estado no significó un centavo para el Estado, solamente dejar de pagar. Ya, pero para eso necesitabas no a Edwin Luyo que te ayudara en la licitación, sino alguien que te garantizara que en todo ese proceso ibas a ganar, digamos... para eso no necesitabas anchovetas, no necesitabas jureles, no necesitabas ni siquiera lornas, aunque algunas lornas siempre ayudaban. Lo que necesitabas eran tiburones, ¿no es cierto? Entonces, esa es la parte fundamental de la investigación. Por cierto, dentro de la investigación, y depende de la metodología que utilices, en algunos casos vas a empezar con las anchovetas y las lornas, pero
la investigación sería un fracaso completo si se queda en ese nivel. Tienes que llegar a los tiburones. Y te da la sensación que lo que ha pasado en el Perú, o lo que está pasando, es, digamos, un inicio que está en esa metodología apuntando hacia los más grandes, o que se va a ir quedando ahí. Un momentito antes para terminar con el esquema que ha planteado Gustavo de cómo ves, para que responda después ya a la siguiente etapa, pero es dentro de este esquema que has planteado la parte regulatoria, es decir, cómo los países han ido adecuando su legislación para facilitar estas licitaciones, estos pagos. Es un elemento importante también, se ha visto esto, el Congreso, el funcionario, el presidente, ha variado los marcos normativos para favorecer a estas empresas. ¿Es un elemento importante este? En algunos casos sí, es a manejarlo con reserva, y te dicen, por su propia naturaleza, la investigación es reservada. En Brasil se dieron cuenta claramente, y a partir de la experiencia de casos anteriores, porque uno tiene que aprender de eso, de la experiencia de casos anteriores, de que si buscaban hacerlo solamente dentro de los confines procesales, por más de que hubieran hecho una serie de reformas que les daban más dinamismo, más agilidad, entonces el caso iba a fracasar. Iba a fracasar como habían fracasado los anteriores, con formalismos que finalmente iban a tirar todo al suelo. Entonces hicieron una cosa muy hábil, que fue básicamente hacer el juicio lo más público posible. Había cosas que no se podía hacer pública, pero llevaban a cabo una acción. Eventualmente intervenían, arrestaban. El grupo de la Policía Federal brasileña que actúa en esto, de primer nivel, realmente de primer nivel y con gran capacidad investigativa. Llevaban a cabo las acciones, averiguaban. Luego de eso era revisado, validado, homologado, lo llaman ellos, y en el momento en que estaba eso se hacía público. En el momento en que, por ejemplo, se llegaba, digamos, arrestaron a Alberto Youssef, el doleiro, el especulador financiero, el traficante financiero más famoso ahí, a quien ellos ya conocían y con quien ya habían tenido antes, en otro caso, un asunto de delación premiada, y que Youssef empezó a cantar como si estuviera en un concierto en el Jockey. Entonces, a las primeras cosas, ellos lo hicieron público, una vez que homologaron la primera parte de la delación, y eso creó todo un movimiento, una corriente poderosa, fortísima, de apoyo a ellos por parte de la opinión pública brasileña. Y el periodismo de investigación de Brasil, que es uno de los mejores periodismos de investigación del continente, serios, capaces, competentes, lo que tuvo que hacer no fue aportar, sino seguir. Uno que otro aporte hubo, pero han tenido que seguir corriendo, porque era tal la velocidad de las nuevas acciones que se hacían, precisamente para dejar descolocados a los otros, que lo único que les quedaba era hacer eso. Entonces, por ejemplo, O Globo puso a uno de sus mejores reporteros, Fausto Macedo, a publicar un blog dentro de O Globo, esencialmente siguiendo el caso. Y ahora continúa haciendo referencia, y lo mismo varios otros. Se han escrito como 4 o 5 libros con algunos de los mejores periodistas de Brasil sobre el caso Lava Jato, y entonces ha sido de esta manera. La gente ha seguido, y ha sido un proceso visible, transparente en el mejor de los sentidos de la palabra, en el que realmente la gente ha visto cómo se está administrando justicia, y cualquiera, incluso los que se oponen, han estado en condiciones de plantear las objeciones no con el concepto general, sino sobre cosas muy concretas. De acuerdo, ¿no? Y han logrado acciones de movilización de la gente, respaldo a las acciones de los fiscales, de los jueces, importantes, porque obviamente allá la defensa no solo ha sido legal, sino, diría, centralmente política. Digamos, los políticos lo que han querido es traerse abajo toda la investigación y no han podido, ¿no? De otra manera, nunca se hubiera logrado. De otra manera, nunca la investigación, por buena que fuera, por talentosos que fueran los fiscales y los jueces, hubiera abortado. Entonces, eso es lo que fue fundamental para que se lograra esos resultados. De tal manera que cuando aquí dicen, no, hay que hacerlo reservado, las cartas contra el pecho, de repente son cartas que no valen demasiado. Ahora, hay una cosa que quiero decir, porque realmente hay que ser,
buscar de ser justos. Como digo, yo no veo a los fiscales actuales que están dentro de esto haciendo una nueva versión de los 7 samuráis. Pero Pablo Sánchez es una persona honesta, es una persona íntegra y por su trayectoria académica es una persona con un conocimiento bueno, integral de las leyes. Lo que realmente él tiene que hacer a estas alturas de su gestión, creo yo, es hacer una reflexión metodológica de cómo quiere buscar que se lleve a cabo el caso. Si poderlo hacer siguiendo todos los aspectos tradicionales de un caso que excede, que rebalsa, que revienta los confines de la capacidad de procesamiento tradicional, o dentro de lo que permiten las leyes que él conoce muy bien, es hacer un replanteamiento estratégico para darle consistencia, muscularidad, dinamismo, profundidad a este caso, que además, hay que decirlo, es un caso que va contra el tiempo. Lo que no se haga este año, yo creo que va a ser muy difícil de lograrlo. Gustavo, hablando del tiempo, justamente vamos a hacer una pausa que nos vienen diciendo y regresamos también a seguir hablando sobre el tiempo. Okay. A ver, mi pregunta era, tú justamente has dicho que hay que distinguir que hay un conjunto de obras de Odebrecht que son muy buenas obras, que han colaborado a las necesidades del país. Pero yo también ahí me preocupa, ¿cómo lograr este equilibrio de no todo contacto con Odebrecht es una señal de corrupción, pero a la vez no agarrar y decir, bueno, yo no sabía nada, es una empresa que todo el mundo la reconocía? ¿Qué criterios puede uno establecer, por lo menos como para sospechar o no sospechar? ¿Tienes un poco...? No, lo de sospechar o no sospechar realmente es lo de menos. Lo que hay que hacer es investigar responsablemente, pero la cosa concreta es esta: la empresa y un conjunto de empresas, además, Santa Correa, Camargo Gutiérrez, etcétera, etcétera, utilizaron sistemáticamente en el nivel corporativo la corrupción como medio de lograr niveles mucho más altos de ganancias y de ganar la competencia. Sin embargo, dentro de esas empresas ha habido cuadros, sobre todo profesionales, ingenieros, trabajadores, operarios, eficientes, capaces, que han buscado hacer correctamente su trabajo y que no participaron dentro de eso. La experiencia mundial que hay en cómo lidiar con casos, creo que voy a escribir sobre esto más, cómo lidiar con casos de gran corrupción corporativa, es primero, por supuesto, lograr una confesión completa, sacar a la luz todos los delitos, lograr una confesión completa, castigar a los corruptores y a los corrompidos. Luego de eso hay que cobrar las multas del caso, que nunca deben ser menores, no tanto como deben ser mayores que lo que han pagado ellos en coimas, deben corresponder a la ganancia que tuvieron, por lo menos a la ganancia que tuvieron como resultado de las coimas. Luego de eso tienen que haber toda una serie de cambios en la estructura corporativa, cambios que se acuerden, cambios como para darle una decencia garantizada en la metodología de trabajo a la empresa. Y eso debe estar, por supuesto, bajo vigilancia. Tiene que haber toda una serie de sistemas de monitoreo. Establecidos todos esos aspectos, la confesión, el castigo, la separación, además de la gente que tuvo que ver con todo ese proceso, y el cambio por funcionarios correctos, entonces no hay razón alguna para que la empresa no pueda seguir trabajando, como ha sido el caso de Siemens, como ha sido el caso de Alstom, como ha sido el caso de varias otras empresas que han tenido casos así grandes. Una empresa en la que trabajan más de 100.000 personas, decenas de miles de personas, donde hay buenos profesionales y donde la estructura criminal posiblemente ha estado limitada a unas 200 personas, 300 personas, no es correcto de que terminen pagando todos por eso, y no es correcto que la capacidad profesional que se ha logrado pueda hacerse. Es más, todo ese empeño ahora en linchar, en mandarlo a la hoguera,
pues también, puede ser también una manera en la que algunos puedan esconderse, ¿no es cierto? También, claro, ¿cierto? tú lanzas a gente a la hoguera, Claro. haces ahí un linchamiento combinado con auto de fe, hay una serie de personas que danzan alrededor de la hoguera, y entre los que están danzando hay buena parte de los que han sido coimeados. Entonces, quiero decir, el castigo debe ser claro, severo, proporcional e incluso mayor a la falta cometida. Tienen que buscar hacerse reformas profundas y todo eso, pero así como todos los miembros de una familia no pagan por el crimen de algunos, una empresa, y repito, Siemens, Alstom, Volkswagen, no tiene por qué dejar de existir por el hecho de que haya habido una corrupción en esa, ni tiene por qué también infamarse a toda persona que trabajó en eso. Digo, yo puedo hablar con toda claridad en esto porque he investigado y voy a seguir investigando a fondo y con el mayor ahínco, ahora sobre todo que se está en la parte decisiva. Pero yo creo en justicia, yo no creo en linchamientos. Yo no creo en linchamientos, no creo en autos de fe, no creo en hogueras, no creo en el tipo de santurrones hipócritas que luego de haber estado en pleno juego de la corrupción se visten con la toga de Catón y salen a su locura. Sí. Vamos, porque creo que eso también hay que desmenuzar un poco, estos santurrones que se muestran efectivamente hoy día, además criticando cosas que no solo se venían venir, sino que ellos en alguna medida promovieron también, ¿no? Que sabían que existían por lo menos. Pero lo que te digo, ayer efectivamente había un comunicado de los trabajadores de Odebrecht en el Perú, digamos, los ingenieros y todo, diciendo, oye, yo trabajo acá, pero yo no soy corrupto, no tengo nada que ver con esto, y pidiendo un poco que se diferencie lo uno del otro. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo también, pero lo otro que te quería preguntar en relación a eso es que Mauricio Cruz, que es el nuevo representante de Odebrecht acá en el Perú, ayer ha dado una entrevista, hoy día sale en El Comercio también, y él lo que dice, y esto ha sido respondido por el primer ministro y ha sido respondido por el propio presidente de la República, dice, oye, si ustedes entran a la lógica de que se vayan, no sirven para nada, que dejen todo, pueden, dice, perjudicar también los niveles de colaboración que estamos dando con la justicia y pueden impedir que otras empresas colaboren para que se esclarezcan los hechos de corrupción. Entonces mi pregunta va por ese lado. Este tipo de decisiones, si quiere, más políticas, a la hoguera, demagógicas también, ¿pueden afectar el rumbo de la justicia y ser la estrategia de algunos justamente para traérsela abajo o no? Es muy posible que sí. Es muy posible que sí. El exceso, de nuevo, cuando tú reemplazas lo que debe ser una cosa llevada a cabo en la forma ejemplar en que lo están haciendo, por ejemplo, en Brasil, o como lo han hecho en Suiza, o con el acuerdo que ha habido el Departamento de Justicia en Estados Unidos, con uno fuera de aquí, váyanse, son culpables absolutos, etcétera, o cuando quieres exonerar de todo conocimiento, de toda responsabilidad a los que han sido socios corporativos, haciéndose un poco el tonto al respecto. Digo, no estás aclarando el asunto, sino estás más bien dándole un grado importante de oscurecimiento a todo el escenario. Y eso puede claramente perjudicar, porque yo me imagino que parte de la delación premiada no solo tiene que ver con negociaciones vinculados a los años de cárcel que te pueden redimir o te puedes evitar pasar en la cárcel, sino también el manejar las estructuras y el manejo de la empresa justamente para poder tener algo de plata, ¿no? Así es. Eso es bien importante. ¿Y te parece en ese sentido importante, relevante, inútil o no, el tema del acuerdo que ha hecho el Ministerio Público del Perú con Odebrecht, que dice que es la base de lo que están haciendo ahora y que esta es la información que está llevando esta... No conozco. Bueno, nadie conoce, pero no conozco el acuerdo y hubiera sido muy interesante conocer más sobre eso. A primera vista no parece algo demasiado interesante, pero aparentemente los arrestos que se han dado de Luyo, la incursión al departamento de Cuba, provienen de eso. Entonces, y para terminar un poco, yo había hablado de Pablo Sánchez, quiero decir de que en el caso de Hamilton, tu paisano, Latzer, de Amazonas, de Chachapoyas, sí, pues, él creo que ha estado demasiado lento, demasiado cauto con las cosas, pero sí, por lo que puedo ver, es diligente y tiene ganas de hacerlo. Ahora vamos a ver, ahora que están haciendo crecer el equipo, que van a incorporar a toda una... Vamos a ver si es que la cosa adquiere más dinamismo, pero
no conozco el acuerdo. A mí lo que me parece más lógico es darle, por supuesto, toda la capacidad que se pueda aquí, pero también incorporarse, hacerse presente en lo que es todo el sistema de los interrogatorios para la delación premiada. La delación premiada ya se ha dado solamente la primera ronda. Pueden haber muchas más. Y eso durante 10 años vale ese acuerdo, de tal manera de que hay que buscar de hacerlo. Ya no se logró que Barata se quedara aquí, ya no se logró que Marcos de Moura Vanderlei se quedara aquí, que hubieran sido 2 personas capitales como para poder sacar los datos. Pero entonces yo creo que es muy importante tratar de lograr meterse dentro del interrogatorio que hay ahora en Brasil y tratar de lograr toda la información posible de Suiza, de Estados Unidos y también de Brasil para poderla utilizar acá. De nuevo, no se trata de conseguir a los que han sido arrestados, que son actores sin duda menores, sino llegar rápidamente a los principales. Ahora, Gustavo, faltando solamente algunos minutos, un tema que va a sacar chispas, a pesar que ya has hablado de él, ¿no? Pero ahora escribes en caretas, centralizas y hablas de el caso IPIS. No solo desde el título ya es fuerte. Explícanos a ver tu posición sobre... Pero es que hay que contarle primero a la gente que se trata, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Ha salido en lo que era cosa abierta y que se conocía, sobre el hecho de que IPIS, el Instituto de Prensa y Sociedad, hizo además un acuerdo para que Odebrecht auspiciara, junto con la Universidad Católica, hay que decirlo, un concursos nacionales de periodismo en el Perú, el 2014 y el 2015, por más de creo que alrededor de $250.000 en eso. Como resultado de ello, por supuesto, en las redes sociales y con todos los troles y con todos los grupos que, sobre todo, alguno de los expresidentes que van a ser investigados ha movilizado para buscar hacer un nivel de desinformación importante, se ha estado atacando a la gente de IPIS y sacando de que, bueno, ahora ya se entiende si fueron comprados por Odebrecht, porque no han dicho nada al respecto, etcétera. Entonces el artículo que ahora sacó en Caretas busca de hablar sobre eso. Se va a poder leer en la noche, mañana también a través de los reporteros, contar qué sucedió. Y en pocas palabras, yo cuento de mi punto de vista, de mi percepción y de mi punto de vista particular. Yo fui presidente de IPIS en 2 oportunidades y dejé de serlo hacia octubre del 2008. Y cuando salí de la presidencia de IPIS, como digo en el artículo, dije que no quería quedarme más en la directiva y que no quería quedarme más en la organización, porque tuve claras diferencias sobre lo que era mi interpretación, sobre los criterios de conflicto de interés dentro de la prensa, cuáles son los límites que debe tener un periodista, especialmente un periodista de investigación, en la relación con su fuente, lo que puede hacer. A partir de ese momento quedé solamente como jurado del concurso internacional latinoamericano de periodismo de investigación, que es uno de los principales del mundo en periodismo de investigación. Y por supuesto, junto con colegas ilustres de varias otras naciones, yo era el único peruano, buscamos, hasta el año pasado en que terminó nuestro servicio, en ese aspecto, que fue totalmente ad honorem, por cierto, fue de que se mantuviera el máximo control de calidad sobre el proceso de premiar, una cosa tan importante como esa. Y lo conseguimos. Pero en este caso en concreto, que se ha dado muchos años después de que yo me separé de la directiva y de IPIS, para mí está claro de que haber hecho ese acuerdo con Odebrecht fue una falta grave a los principios básicos de prevenir conflictos de interés que puedan haber en esos casos, que estuvo mal, que estuvo sin duda mal, y tan mal estuvo que después, cuando el caso avanzó bastante más, se rescindió eso. Algunos dicen que por iniciativa de Odebrecht, otros que por iniciativa de IPIS. Yo considero que es, en este caso, claramente importante que quienes estuvieron en ello hagan una autocrítica y busquen hacer las reformas correspondientes como para poderlo hacer.
Digo eso y digo también que, sin embargo, hay que tener presente que IPIS ha sido una organización muy importante, muy importante en lograr la seguridad de periodistas amenazados y en cosas tales como el concurso internacional y Colpin, que es el encuentro, la convención de los mejores periodistas de investigación del continente, una vez al año, mantener los más altos estándares. De tal manera que aquí lo que hay que lograr es preservar la organización y a la vez limpiarla de las malas prácticas y de los vicios que se incurrieron, para mí, clarísimamente en ese caso. Sí, no, y lo dices claramente en el artículo, y digamos, nosotros nos sumamos a ese punto de vista también. Yo ayer ya expresé el mismo en relación de eso. Pero, Gustavo, quería un ratito regresar al otro, porque quería terminar de preguntarte una cosa en torno justamente a la cobertura del caso, ¿no? ¿Verdad que digamos, todos se han visto obligados a seguir el caso, pero antes de que se produzca lo que hoy estamos viendo en términos de detenciones y eso, todo estaba centrado en Ollantaytamala, Nadine Heredia y Toledo. Digamos, Toledo por lo de Maimas, los 20 millones, en fin, digamos, el círculo está, digamos, yo creo que ya cerrado, ahí hay una clara responsabilidad, y con Nadine Heredia y Ollantaytamala también por verse. El hecho de que eso haya cambiado, porque hoy todo lo que se está conociendo, ya por investigaciones concretas, está vinculado al gobierno del APRA. ¿Te llama la atención? ¿Te parece algo que, digamos, estaba fuera del cálculo de que antes mediáticamente también se centraban las cosas en otros personajes? ¿O te parece que ahí están encontrando mucha más evidencia y por eso que han empezado por ahí y que en el otro todavía está todo por descubrirse? ¿Cuál es tu lectura? Eso es centrado, entre otras cosas, porque lo que se hizo público en la declaratoria que sacó el Departamento de Justicia de Estados Unidos y en la confesión que fueron, es de que aquí hubo un acto de corrupción vinculado con el tren eléctrico. No lo mencionan, no, claro, pero por la fecha está clarísimo, que es el tren eléctrico. Entonces, la colaboración se ha centrado en ellos. Vamos a decirlo claramente. El número más alto de contratos de Odebrecht se realizó en términos económicos, se realizó durante el gobierno de Alan García. ¿Okay? Y barata, entraba y salía de Palacio como en su casa. El monto por concesiones más alto por el gasoducto ha sido durante el gobierno de Humala, pero contratos de obra ha sido durante el gobierno de Alan García. Ahora, durante los 3 gobiernos hubo, y hasta este momento se va encontrando de que hay un abundante motivo para investigar a los 3. Y espero que ahora que saquemos la nueva cosa, se encuentre que también durante el gobierno de Fujimori hay mucho que investigar. Sí, no, se ha sacado ahí la relación de obras que ha habido en el Fujimori, era, digamos, una cantidad tremenda. Sí, nosotros estamos estudiando las obras y los sobrecostos. De acuerdo. Pero frente a tu posición que no debería haber una comisión en el Congreso, ¿no crees que era imposible que el Congreso se mantuviera absolutamente aparte de un caso de corrupción de esta magnitud? No sé, pues imagínate cómo es el Congreso brasileño, en el cual una gran parte en el Senado, un gran porcentaje está metido de pies y patas, ¿no es cierto? No creo que sea el mismo caso aquí, pero empieza por el presidente de la comisión. ¿Qué te parece? Que el presidente de la comisión ha sido parte importante y directiva del gobierno regional del Callao, que es uno de los investigados importantes dentro de este caso. Que firmó la licitación por la carretera esta de Gambetta, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo primero que tiene que hacer el Congreso es, y a ver, si puede, ese es el primer examen. Pueden armar una comisión con congresistas al margen de la cuestión de partidos políticos que estén totalmente limpios en ese aspecto y que puedan ponerle una investigación. ¿Y por qué no terminaron siquiera procesando bien el informe Pari? Sí, pues. ¿Por qué no? Sí, lo de Pari fue, pero eso le pone una línea de base también, ¿no? Lo de Pari los obliga a ir un poco más allá. No, pero justamente lo de Pari expresa que ya en el gobierno, en el Congreso anterior, no querían que se avance en esto. Ni siquiera terminaron discutiendo, lo discutieron la cuestión de minoría. Y buena parte de la gente que hizo lo posible porque no se terminaba de discutir el informe Pari estaba en la comisión. ¿Qué tanto también se debe llegar a todo aquel que estuvo involucrado en la toma de decisiones y determinar si hubo responsabilidades en eso? Ahora, estemos claros, investigar no significa acusar. Investigar significa indagar, averiguar, buscar de conocer lo que se desconoce. Si como resultado de ese proceso alguien resulta con culpa, pues la paga. Y si resulta inocente, pues excelente para todos. Gustavo, lamentablemente el tiempo se acaba, pero te queremos agradecer muchísimo, como siempre, por tu visita.
por tanta información y tanta claridad en un tema que creo que va a dar para un tiempo largo y efectivamente hay que mirar con particular interés, ¿no? Pero la gente debe saberlo, debe solucionarse este año. Sí. No es un tema para las calendas griegas. Sí, pues. Hay urgencia en que se solucione este año y si no, se va a perder. De acuerdo. Hay que seguir IDL Reporteros. Sí, reporteros.p es muy fácil de encontrar y creo que ahí están sin duda condensadas la mayor cantidad de cosas importantes que hay que leer sobre este caso. Gustavo, muchísimas gracias. Gracias. Ernesto, muchas gracias también. Contigo nos vemos el próximo jueves. Conmigo el día de mañana de 7 a 9 aquí en No Derecho.